relativamente poco difundida. Había algunos médicos que ya lo hacían, como el doctor Alberto Locatelli, y algún otro por allí que se me puede estar pasando el nombre. Y el servicio de nefrología del hospital me pidió que yo tratara de formarme en el área de diálisis peritoneal, entre otras cosas. Así que así fue que lo hice. Estuve 2 años en Francia, de los cuales una parte de esa experiencia la dediqué a la diálisis peritoneal. Así que qué mejor manera de empezar, digamos, ¿no? Que conocer, porque las experiencias internacionales siempre son muy buenas, y como hay muchos residentes también, les comento de que el doctor de Arteaga está en una de las instituciones más importantes de Córdoba, el Hospital Privado de Córdoba, es profesor de la Universidad Católica de Córdoba, y fue director del posgrado y de cursos de formación de diálisis peritoneal durante muchos años. Así que si quieren rotar, es un excelente lugar para rotar y para formación. Así que ahí fue, volviste, digamos, volviste al hospital privado, y ahí comenzó entonces el desarrollo del programa, porque no había programa de PD en el hospital privado en ese momento. No, no había un programa como tal, pero tengo que decir que el doctor Garzón Maceda, que El fue mi profe, mentor, y que el a quien profe. vos conoces muy bien, porque Y lo también quiero mucho. estaba en el Sí, sí, sí. Clínicas, el doctor Garzón Maceda, junto con Mercedes Alba, que estaba en ese momento haciendo un entrenamiento en el hospital privado nuestro, ellos empezaron con algunos pacientes, poquitos, un par de enfermos, así que ellos, digamos, me abrieron un poquito el camino también. Cuando yo volví, estamos hablando de una época en la cual estábamos usando sistemas en espiga, era la diálisis de entonces donde... No, no estaba el sistema ENI todavía, la doble bolsa. No. No estaba el sistema en Y, no. La doble bolsa Ni vino el en los Andy años Dick, no, ninguno de los en dos los sistemas. 90. En el La 90. doble bolsa nosotros la tuvimos a partir del, si mal no recuerdo, del 92 o 93. Así Eso que cambió. comenzaste ahí con la bolsa, no con doble bolsa, digamos. No, con el sistema de espiga. Ese que Sistema vos espiga se llamó. tenías que perforar la bolsa en el sistema manual. En esa época Y hubo también unas bolsas de producción argentina, Rivero, no sé si vos las usaste en ese sí, momento. no, yo no las No, usé, pero conozco de gente que las usó. Por ejemplo, el doctor Locatelli creo que hizo una Alberto experiencia usó. con Rivero, pero no prosperó mucho porque Rivero tenía, me parece, eh, no quiero decir mal, pero creo que él usaba botellones, usaba vidrio, Usaba me vidrio, parece. claro, usaba vidrio. El gran tema de la Entonces, bolsa sigue siendo la esterilización del plástico, ¿no? Porque en sí la claro, solución no es tanto como lo es el plástico que lo constituye y exacto, cómo exacto. esterilizarlo. Ese es el Sí, sí. principal problema, ¿no? Así que Rivero tenía efectivamente, pero lamentablemente Rivero, que podría haber sido un desarrollador de líquidos locales, y después Rivero hizo soluciones parenterales y se cansó y todavía sigue vendiendo Claro, soluciones claro. parenterales. De hecho, un trabajo que yo acabamos de terminar, que es este estudio que se llama OptiStar, que es una forma optimizada de usar la diálisis peritoneal para ahorrar la cantidad de glucosa en Es el muy interesante peritoneo. eso, Javier, ¿eh? Creo que es importante que lo comentes, no sé si ahora o Sí. al final, pero está muy bueno Bueno, lo que han hecho, ¿eh? lo digo rápidamente, después si querés podemos profundizar un poquito, pero es un estudio que viene al caso con Rivero, porque en ese estudio nosotros usamos una concentración de glucosa igual a cero, es decir, necesitábamos una concentración de glucosa de cero para tener periodos de diálisis, en diálisis peritoneal, alternando con periodos de ultrafiltración. Los Claro. periodos de diálisis sin ultrafiltración los hicimos utilizando estas soluciones parenterales de Rivero que se usan para hemofiltración. Claro, que son de gran cantidad de volumen, digamos. Sí, entonces hemos usado, y eso es un poquito innovador en ese sentido, porque no hay mucha experiencia en general, no está reportado mucha experiencia del uso de soluciones parenterales en forma intraperitoneal. Entonces, por supuesto que solución fisiológica uno la usa como vehículo y puede hacerlo cuando pone parina y Claro. antibióticos,
pero digamos, soluciones así parenterales en sí, en volúmenes grandes, de 1 litro, de 2 litros o más, no está mucho reportado. Así ¿Hiciste que, el PET? ¿Hiciste un PET para ver sí, cómo es sí, la sí, depuración? hicimos todo, eso está publicado. Está publicado, sí, pero para contar, Este, ¿cómo te dieron sí, esos PET? ¿Fueron muy bueno, distintos a con glucosa? en realidad, no estábamos tan interesados en el PET, en realidad, sino en la ultrafiltración. Ah, ¿qué pasaba con la voltofiltración? Claro, porque acá lo que se trataba en el trabajo es de conseguir la mayor cantidad de ultrafiltración con la menor cantidad de De glucosa azúcar posible. absorbida, Claro, que es, como tú sabes bien, es el santo grial de la diálisis peritoneal, lograr la mejor tasa metabólica con la mejor ultrafiltración. tal cual, Entonces, tal cual. ese sería, digamos, El el, el- el- objetivo, el objetivo. Y entonces, bueno, por eso usamos esta solución, porque no hay una solución de diálisis peritoneal con 0 concentración de glucosa, no existe. ahí te cuento Entonces, que José, que sería lindo hacer una reunión, él está sí, ya está haciendo ya un estudio con L-carnitina, sí, ¿no? Con una solución de L-carnitina, así que también creo que estaría bueno hacer una reunión de qué pasa con las nuevas soluciones, ¿no? Aunque siempre a sí, por veces parece supuesto. que están lejos de Latinoamérica, pero bueno, está Sí, bueno lo que acabas de decir, ¿no? Cómo desde la mm, investigación se puede hacer algo y hacerlo en nuestra Latinoamérica, ¿no? Porque a sí, veces no vemos lo que podemos hacer y eso me parece muy bonito lo que han hecho ustedes mm. como investigación, ¿no? La verdad que está muy bueno. Bueno, te agradezco. Así que hay que Eh, comentarlo más, hay que contar más estas experiencias. Volviendo a la historia, entonces. sí, Ahí volvemos al momento en donde regresás al país, época del sí, 80, comenzás en sí, el programa que ya había de alguna manera iniciado Garzón, y ahí sí, continúa el desarrollo del programa. ¿Y así es. cómo fue crecer en la ADP? Bueno, al principio la historia nuestra fue similar al resto de los grupos en Argentina y quizás en otros lados de Latinoamérica, en el sentido de que la selección era negativa. El paciente que llegaba a diálisis peritoneal llegaba muy baqueteado, sin acceso vascular, muy inflamado. Era raro el enfermo que venía de entrada, digamos, de primera elección. Nosotros también éramos culpables de eso, porque no teníamos puesto en ese momento el chip Es que así de nos la habían diálisis enseñado, así nos ¿eh? habían enseñado, habíamos aprendido Claro, así. exacto, no teníamos el chip de la diálisis peritoneal de inicio. Entonces, había varios motivos. Las unidades de hemodiálisis eh, tenían que trabajar de una manera continua, entonces los turnos tenían que estar en lo posible completos para que el personal pudiera tener el trabajo necesario. Entonces, uno priorizaba en ese momento las unidades de hemodiálisis y la diálisis peritoneal todavía era un poco accesorio. Hasta eso ocurrió, yo te diría, hasta los 90. En los 90 hubo un cambio grande que vino con el sistema de bolsa doble, como vos dijiste recién, con el sistema desconectable. Es Claro. decir, lo que se llama La bolsa internacionalmente gemela, ¿no? La bolsa gemela, el sistema de desconexión, en donde ya hay, digamos, un claro. sistema Luer o de tipo Cualquiera fuera, ¿no? El antidis o algo el de claro, Bacter, algo la para máquina de enroscar Fresenius o o Bacter. desenroscar. Claro. Entonces, con el sistema desconectable, y ahí, digamos, hubo un trabajo señero, yo diría, de los mexicanos. Es un trabajo señero publicado al inicio de los 90, donde ellos mostraron claramente la enorme caída de la tasa de peritonitis cuando uno pasaba del sistema en espiga al sistema desconectable. Es un trabajo que yo diría que fue realmente señero, y mucha gente a partir de ahí empezó a mirar la diálisis peritoneal con otros ojos, diciendo, bueno, acá esto no es tan... Porque la peritonitis era un problema, Claro. realmente, era un problema serio y que no... A la gente le preocupaba y decía, yo voy a desarrollar un programa, pero tengo que solucionar este tema de las infecciones. Y con el sistema en espiga no era tan fácil, había mucha manipulación. Entonces, esta cuestión vino a cambiar un poco la historia. Y lo mismo pasó con los equipos de
diálisis automatizada. Claro, hubo un cambio también en eso y una Claro, mejora, ¿no? pasamos de equipos, digamos, enormes, de un volumen como una heladera de tamaño Con gravedad, claro, a con sistema de gravitación, neumáticos, tal exacto, cual, que no a necesitaban sistemas, ya exacto, la PAC Extra, por ejemplo. Yo, la verdad que le tengo mucho cariño a la PAC Extra, porque nosotros hicimos muchos trabajos de investigación clínica con la PAC Extra y nos dio mucho rédito. Tan es así que tuve que desempolvar un viejo trabajo que hicimos con la PAC Extra cuando hicimos este último, porque realmente fue una máquina que nos dio mucha utilidad y nosotros la usamos mucho en diálisis hospitalaria, a la PAC Extra. Claro, que ahí es realmente la máquina, es, para Sí, lo que es institucional, es fundamental tener una cicladora claro, para lo claro. que es institucional, ¿no? Porque Así es es, el así gran es. problema, digamos, de manejo de la institución. Sí, Nosotros también, viste, contándote un poco la experiencia del desarrollo de la diálisis peritoneal automatizada institucional, cuesta instalarla en algunas instituciones públicas sí, y también privadas, te digo, tanto de Argentina, que he tenido la posibilidad de trabajar en una red, sobre todo por sí, el hecho de que dejarla en un lugar y que no vaya el enfermero del programa, hay sí, que reentrenar a las enfermeras de piso o de la terapia intensiva, ahora lo estamos claro. viendo ahora con el COVID, y que involucre Sí, un poco la necesidad de tener personal entrenado, ¿no? Y eso es sí, uno de sí, los tal temas, cual. me parece, para el desarrollo de la unidad, el entrenamiento Mm. de los recursos humanos, ¿no? Porque a veces Sí, si uno mejora la tecnología y por ahí no tiene los recursos, sí. ¿no? Humanos. Las unidades de diálisis deberían tener, digamos, esa versatilidad nosotros los técnicos que tenemos en diálisis peritoneal, como muchas unidades han trabajado antes en hemodiálisis. Yo, por ejemplo, ahora tengo las dos personas que vos conoces bien. Uno es Fabián, que ha sido mi mano derecha y la izquierda también por muchos años. Y ahora se acopló Graciela González. Antes, en los primeros años, estuvimos con otra gente, que vos Beatriz, también, con Beatriz, por que me ejemplo. la Claro, llevé yo, me la llevé yo claro, que te la después. llevaste vos, exactamente. Me Bueno, la llevé yo, sí. bueno, Un beso a Beatriz, un beso a Beatriz y un beso a Fabián. sí, hace años que no, la perdí de vista, Beatriz. Eh, Está así jubilada, pero que, sigue trabajando con nosotros, ¿vos sabés? mira, Beatriz, bueno, viste, un gran saludo, siempre guardo el mejor recuerdo de ella. Entonces, yo siempre pensé que el enfermero que llegaba a diálisis peritoneal estaba muy bueno que viniera de hemodiálisis, porque conocía de dónde venía y la diferencia que había entre una técnica y la otra. Y al enfermo, por supuesto, si tenía la neutralidad y, digamos, la claridad para encontrar las bondades de una versus las bondades de la otra, y no decir que una es mejor ni una es peor, sino que las dos son complementarias. Es decir, si el enfermero tiene puesto eso muy claramente en su cabeza, realmente le tributa un gran rendimiento a la diálisis en todos sus aspectos, porque se sitúa claramente en un lugar equidistante, en donde reconoce las cosas buenas que puede tener una y las cosas buenas que tiene la otra. Entonces, eso es lo que logramos un poco con Fabián y con Graciela. Graciela, cuando llegó, Graciela era una enfermera en hemodiálisis de una capacidad extraordinaria. Y en diálisis peritoneal lo es también. Es decir, tiene una mirada sensibilidad holista, digamos. y una mente tan abierta que realmente es un placer trabajar con ella. Así que en este momento te voy a decir, tengo un equipo, me Muy siento bueno, muy muy sólido. contento, porque me siento muy acompañado con la gente que tengo trabajando. ¿Y cómo ves la diálisis peritoneal en Argentina? Si vos tuvieras que Bueno, mirar con una sí, mirada crítica, ¿no? sí, Una mirada sí. crítica de nuestro país, digamos. ¿Cómo lo ves? Lo veo con optimismo, tengo que decir, porque en primer lugar hay un grupo muy grande que está trabajando en diálisis peritoneal. Eh, el tema de las conexiones ahora telefónicas por WhatsApp y demás ha Ha cambiado. ampliado, sí, sí, ha ampliado El muchísimo. tema es tremendo lo que ha cambiado todo. Y el grupo de WhatsApp de diálisis peritoneal argentino es muy grande, muy numeroso, tiene muchos enfermos tratados y cumple un rol, digamos, de complementación sumamente importante, que te diría,
al punto de que los médicos que participan ahí van permanentemente retroalimentando a la gente que va entrando. Qué bueno eso, qué bueno Sí, eso. La verdad que... ha sido una experiencia, te diría, muy buena O la sea que que has yo he notado visto. un progreso en eso, en la comunicación Sí, entre los médicos, en la sí, interrelación, que termina siendo de ayuda y de aprendizaje, ¿no? Porque cuando uno puede totalmente. comunicarse con otro, mejora los saberes, digamos. Sí, Así que totalmente. Es una relación ganar-ganar, como dirían los americanos, un win-win, porque eh, uno se va nutriendo de las dudas que trae la gente un poco más joven y ellos te preguntan cosas por ahí que uno puede ayudar. los Pero sobre resultados todo yo que, veo... ¿eh? perdón, los resultados del INCUCAI han sido muy buenos del crecimiento de la diálisis peritoneal en el registro, en el último reporte, Sí, y en hemos relación a la tocado... mortalidad mejor que Sí, hemos hemodiálisis, pasado ¿no? la barrera del 5%. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que son números todavía bajos, pero para nosotros Es un enorme crecimiento, ¿no? es un De un logro, 3 a sí, un 5 en casi 5 años, menos de 5 años. sí, Así que la no, verdad que y yo creo que vamos a seguir subiendo. Bueno, la pandemia ha hecho que la diálisis peritoneal crezca, yo creo, en muchas partes del mundo. Creo que Argentina no va a ser excepción en eso. No te puedo decir el resto de Latinoamérica porque no sé, pero estoy seguro que en Argentina va a haber, no digo mucho, pero un cierto crecimiento va a haber con el tema de la pandemia. yo creo que la orden de Trump, cuando Trump antes de irse hace la resolución que Sí, para el 2025 el 70% de los sí, pacientes, o más, creo que más, tenían que estar en sí, diálisis domiciliaria en Estados Unidos, abrió un poco la cabeza a muchas personas de que existe la diálisis domiciliaria, incluida la hemodiálisis total, domiciliaria, ¿no? Pero creo totalmente, que eso permitió que mucha gente pensara que realmente es una, no solo muy buena opción, sino que sus países la tienen también, ¿no? Que muchas veces no lo habían totalmente, visto, ¿no? totalmente, Gustavo. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos el crecimiento ha sido exponencial, ha sido muy grande. Creo que se cortó. ¿Estás, Javier? Ahí, se ¿Ahí me había escuchás? cortado. Ahora sí, te Eh, escucho, se cortó un minuto, es un delay. Bueno, sí, mi conexión es inestable posiblemente, ¿no? Bien. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Lo que vos acabas de decir de Trump es importantísimo, porque ha cambiado, primero en Estados Unidos ha sido un golpe enorme para arriba con la diálisis peritoneal, a tal punto que los americanos se quedaron sin soluciones, en determinado momento no Tuve que había pedir a bolsas. México, tuve que pedir a México. Claro, bueno, pero claro, eso también ha pegado un golpe para el resto del mundo, porque la gente siempre está mirando a Estados Unidos. Eso, que le pese a muchos, Estados Unidos siempre está marcando un poquito el Aparte hay que ritmo de muchas reconocer que hacen cosas. bien las cosas. O Sí, sea, lo que sí, publican es bueno, hacen también, cosas también buenas. es eso, pero entonces ese tema fue tremendo. Y nosotros en Latinoamérica tenemos la gran limitante puede llegar a ser el tema de los costos, por un lado, y la gran limitante, además de los costos, era el déficit de información sobre la diálisis de los médicos. Esto lo hemos hablado muchas veces con vos y en otros foros, sobre que en la currícula nefrológica la diálisis peritoneal está muy pobremente representada. Entonces, si en la currícula nefrológica, que es las residencias de nefrología, tienen una pobre representación de la diálisis peritoneal, mal podemos pensar de que la diálisis peritoneal se va a expandir a partir de los nefrólogos. Totalmente de acuerdo, es el gran ¿Mm? problema que tenemos, ¿no? Y creo que yo se le sumaría, hablando de educación o de aprendizajes, sumaría ese punto a cómo educar al paciente de parte de la enfermera y del médico, ¿no? Esto, vos sabés cómo Sí, pienso, esto de que el médico esté excluido del mm, programa educativo del paciente, yo nunca estuve de acuerdo. Que sí, el médico no se haga cargo también de la educación, siendo una herramienta que es la más sí, importante del totalmente, programa de peritoneal, y que no tenemos totalmente. por ahí la formación adecuada Mm, ni el tema. Tuve la oportunidad, te cuento, de mm. trabajar ahora en un capítulo que sale publicado ahora en un libro que, si no me equivoco, a mitad del año que viene, con José, por supuesto, de Sí, educación, digamos, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien. Educación, de un capítulo entero de educación, es un nuevo, un Perfecto. nuevo, y ahí hablamos justamente de esto, hablamos de la importancia de la Mm, evaluación de los aprendizajes en mm, el paciente y la evaluación de los programas educativos, cómo están sí, construidos los programas en las unidades de PD. sí, Un poco viendo lo que son los programas de diabetes, ¿no? Los programas de educación diabetológica que están más estructurados, más armados, en tanto la sí, formación de está su bien. personal como del paciente, haciendo una traslocación de eso. Pero te digo Mm, que ahí creo que tenemos un punto débil, creo que casi todo el mundo, digamos, ¿no? Que casi todo el mundo está con una debilidad en la formación de los programas educativos. Si le sumas en mm. Latinoamérica a la poca formación de los residentes, es que estamos ahí en un gran problema. Estoy de acuerdo con Exactamente. eso. Estoy de Sí. acuerdo que es el factor más difícil que vamos a enfrentar. Ujú. Pero bueno, también ahora hay una oportunidad con la educación virtual. Creo que si bien la práctica es necesaria, pero creo Sí. que hablar y con la virtualidad agrega un punto más de poder desarrollar la educación de otra manera. Así que creo que eso puede ser un futuro interesante también. Sí, totalmente. Totalmente. Me gusta mucho lo que dijiste de ver bien a Argentina, porque es cierto que se ha Sí. duplicado la cantidad de pacientes en los Mm, últimos años, y esto que me decís de que haya un grupo que colabore y que tenga esa, es lo que siempre hemos querido en los programas de sí, PD, así que la sí, verdad sí. que felicitaciones por eso. Sí, Contame tu historia con el LAC, ¿cómo llegaste? Bueno, les cuento a todos bueno, que llegó a la silla, llegó a la yo te voy a, silla de la te lo voy a, ISPD. te lo Sí, voy a sintetizar de una manera muy concreta. El culpable de que yo me entreverara con el LAC fue José, como José todos, sí, Divino. como todos. Él fue el principal culpable de esto, porque un día me llamó y me dijo, bueno, vos estás trabajando en esto, tenés que participar, tenés que venir. Va a haber una reunión que va a ser el primer LAC que se va a hacer en Estados Unidos, se hizo de hecho en En Miami. Miami. Él estaba, en ese momento estaba también Roberto, los dos, tanto Roberto como José, me dieron, digamos, un fuerte espaldarazo para que yo participara de ese LAC y les debo a ellos en realidad haber entrado al LAC yo en ese momento. Este, bueno, después de esa reunión de Miami, nos sentamos Fuiste con ellos presidente dos, de Iguazú. claro, nos sentamos con ellos dos a planificar la primera reunión del LAC. Bueno, después te fueron agregando otros, te agregaste vos, se agregó otra gente también de Latinoamérica, pero el núcleo duro, perdón, el núcleo duro estaba conformado por los muchachos de Brasil, eh, que me agregaron a mí, te sumaste vos, no éramos muchos, no había mucho más No, de Liliana Gadola, Susana Liliana Gadola de Marcos. Uruguay, claro. No era demasiada gente la que estaba, digamos, con esta idea de hacer un capítulo latinoamericano, que hacía falta porque las otras regiones tenían sus capítulos de la internacional. Ya se habían formado los capítulos, el capítulo asiático ya Te cuento que tenía, digamos, ya tenemos la firma del presidente del ISPD con el ACDD, digamos. claro. Ya Ah, aceptaron mira, la unión y así que la bueno, verdad que perfecto. contento por ese lado. Entonces, ya había otras regiones que tenían su grupo de la ISPD regional, como dije, el asiático, el americano, el europeo nunca se llamó, el europeo siempre se Siempre fue Europa, diferenció, se llamó EuroPD. siempre fue Europa, Es claro. decir, ellos eran, digamos, un poco diferentes, ¿no? Y ellos tenían su propia reunión, su propio evento, que ha sido siempre el EuroPD, y formaron un poquito rancho aparte en ese aspecto. Pero las regiones se fueron armando y el LAC nació en ese momento con este grupo pequeño de gente, hizo su primera reunión que fue bastante exitosa, como vos dijiste, en Iguazú, de la cual me honraron con la presidencia, y después, aprovechando ese espaldarazo que tuvimos ahí con ese primer LAC, inmediatamente organizamos el segundo, luego hicimos el tercero e hicimos el cuarto. Y a partir del tercero cuarto, por distintas razones que no alcanzo a comprender,
nos fuimos un poco diluyendo con, con el entusiasmo y con las cosas. A lo mejor estoy hablando por mí mismo No, 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 pero no, creo que y coincido no, plenamente, coincido sí, plenamente. Creo nos, que nos, también nos- hubo un momento en el mm, que se perdió un poco el espíritu, digamos, sí, ¿no? sí, sí, Porque sí, básicamente el LAC significó hablar de nosotros mismos, digamos, hablar de, sí, por lo menos la idea del decálogo o la idea general sí, era que todos los países pudieran decir, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, sí, cómo va, ¿no? Desde los que exacto, tenían muchísimos pacientes a los que tienen poquitos pacientes. claro. Pero que todo el mundo pudiera contar Bueno, la esa experiencia fue, latinoamericana. Ese es eh, el origen del LAC, digamos. exacto, tan es así que el espíritu del LAC era como vos decís, que en todas las reuniones que se hicieron, en la de Iguazú, en la de Perú, en la de Uruguay, Guatemala también. en Guatemala. A Guatemala partir de igualmente, Chile comenzó un poquito a cambiar y sí, después no pudimos hacer en Colombia exacto. Uno de los puntos críticos o salientes de los programas del LAC era justamente la presentación de los registros de diálisis peritoneal de cada país, en y si donde se había investigaciones invitaba, propias. Esa era la idea. claro, donde se invitaba a un representante de cada país, por más que tuviera poquitos enfermos o muchos, a que diera su presentación sobre los números que tenían, la problemática que tenían, la economía, la cobertura de la salud, en fin. Era un pantallazo de cada país para ver las dificultades que cada uno tenía o las potencialidades que otros también tenían. Eso fue algo interesante que se fue perdiendo un poco también. Ahora se está recuperando, estamos en ese Sí, camino. Te digo que sí, hay países que hay que escuchar. República Dominicana, por ejemplo, ha hecho un trabajo en los últimos años sí, precioso. Estamos sí, invitándolos a ellos para que conozcan el resto de Latinoamérica esa experiencia, porque la sí. verdad que lo han hecho muy bien. Y Ujú. hay varios lugares que se han movido en estos Sí, últimos 5 o 6 años, ¿no? Han logrado cierto nivel la palabra éxito, por ahí no sé si es, pero han logrado desarrollar la sí, diálisis han peritoneal. logrado despegar, despegar. Despegar, la palabra es Sí, sí, despegar. sí, Porque totalmente. sabemos que éxito es una palabra que se hace al hacer, ¿no? La Sí, sí. medicina se hace al Ujú. hacer, digamos, ¿no? Sí. Es muy complicado decir que algo es exitoso porque a Mm. veces hay dificultades, igualmente estamos asistiendo pacientes, resolviendo Sí, cosas, con las sí. dificultades que estamos enfrentando ahora con la pandemia. Los Mm. médicos han muerto, muchos colegas, muchas enfermeras Sí. han muerto en toda Latinoamérica y siguen atendiendo a sus pacientes, ¿no? Y Mm. bueno, hay mucho de eso también para contar, ¿no? Creo Sí. que vamos a tener que contar, vamos a tener que hacer algunas charlas de COVID, ¿no? De la experiencia de Sí. los nefrólogos con COVID, No, porque sí, eso también creo totalmente. que es importante. Mira, Totalmente. Javier, y dijimos 15, vamos una hora, vamos Ah, una hora charlando, así que vamos a tener mirá, que no me di separarlo. cuenta. No, pero Sí, yo tampoco me di cuenta, aparte es un sí. placer. Mira, yo saco acá en claro varias cosas que me has contado, digamos. Por Mm. un lado, me parece importante la mirada de equipo que has transmitido Mm. de tu unidad, Mm. el tema también de la importancia que le has dado a la educación, a Mm. los enfermeros y a la formación de los médicos, de que tu unidad haga investigación, eso es muy Mm. importante. Creo que es importante también para los médicos residentes de Latinoamérica saber que hay una unidad Mm. en Córdoba que se puede rotar, por supuesto pedir permiso, organizar cómo es la circunstancia. En el caso Sí. particular del LAC vamos a tener becas para rotación, Mm. entonces un poco la idea es fomentar y Mm. registrar las unidades de PERE que puedan recibir rotantes con alguna intención. Por ejemplo, yo veía, hablando con la doctora Claudia Martín, que es una colega de Argentina, de Sí. Buenos Aires, ella hace muy bien fisiología peritoneal. O sea, Mm. hace muy bien prácticamente fisiología peritoneal. El Ujú. doble mini PET, hay montones de cosas, tiene una unidad de casi 90 pacientes y Sí. hace realmente varias pruebas metodológicas que no hacen habitualmente todas las unidades a escala, ¿no? A ese número de Sí, sí. pacientes. Y eso me pareció que ella ha logrado llevar a la Mm. practicidad la fisiología. Vos también, ¿cómo es tu Ujú. unidad en ese aspecto? ¿Cómo ves la aplicación de los procedimientos y la investigación, cómo la termina llevando a la práctica cotidiana de tus pacientes? ¿Cómo es esa transmutación de la investigación a la práctica? Mm. Sería la última pregunta, Javier. ¿Cómo lo Está ves bien. en tu unidad? Bueno,
como vos decís, hay médicos que son un poquito más proclives a buscar el aspecto, digamos, en este caso puede ser de la fisiología, en otro caso puede ser el tema de las infecciones, en otro caso puede ser el tema de metabólico, por ejemplo, y hacer un fuerte, digamos, en esa temática. Yo diría que si yo tuviera que ver en mi unidad cuál ha sido la temática más importante, en general ha sido la fisiología peritoneal, buscando temas que tengan que ver con la ultrafiltración, quizás. Me parece que ha sido donde Ese es tu nosotros tópico. es donde más hemos trabajado. Nosotros pudimos describir allá en el 2011 el movimiento de acuaporinas, por ejemplo, en la situación del post-trasplante. Eh, el Qué hecho de que interesante. tengamos una unidad de trasplantológica en el servicio nos permite también trabajar en aspectos de la fisiología peritoneal en el post-trasplante, porque, como ustedes saben, el catéter peritoneal no se saca inmediatamente, sino Claro. una vez que uno está seguro que el riñón está andando. Eso nos permitió encontrar una ventana de estudio que nos llevó a encontrar esta, digamos, sobreregulación de acuaporinas por el uso de corticoides en alta dosis en el post-trasplante inmediato. Por ejemplo, después, la investigación clínica, como vos dijiste recién, la doctora Martín, a quien la conozco, digamos, porque está en el grupo de WhatsApp y a veces está en el chat, no sé si la conocemos personalmente, pero así como ella trabaja, digamos, en el aspecto de los estudios de la fisiología, hay otras personas que también lo están haciendo. Este, hacen el estudio, digamos, del test de equilibrio peritoneal doble, Claro. los mini PETs descritos por la Milia, eh, La prueba de el conductancia de la Unimed, glucosa, la prueba de conductancia de la glucosa claro, también. el valor de la conductancia de la glucosa. Es decir, hay muchas cosas es mucha información que te permiten dar esos estudios fisiológicos sobre el paciente. Cuando uno tiene una unidad de diálisis peritoneal relativamente importante, quiero decir, arriba de 25 o 30 pacientes, siempre hay algún problema clínico que se plantea referente a problemas de ultrafiltración, referente a cosas, digamos, que llaman la atención del punto de vista clínico y que estimulan buscar las causas de esto. Entonces, hacer un buen estudio de equilibrio peritoneal, que uno trata de hacerlo, si se puede, una vez al año como mínimo, y si el paciente tiene un cambio clínico muy importante, hay que tratar de hacer otro. Ahora con la pandemia ha sido difícil Claro, ¿cómo? ¿Cómo ma- hacerlo? mantener nosotros estamos en En hemos el bajado pico, ¿verdad? muchísimo, claro, hemos bajado en estudios peritoneales mucho por el tema de la pandemia. Claro, en el pico de la Así que, pandemia, claro, exactamente. claro, entonces, y ahora como sabes, en Córdoba de nuevo estamos en un pico, Sí. así que no estamos haciendo muchos estudios peritoneales, estamos haciendo algunos mini PETs porque son estudios cortos que permiten que el enfermo no esté demasiado tiempo en la unidad. Pero estudios largos estamos haciendo pocos ahora. Claro, ¿Mm? claro, es que sin duda es una limitancia el COVID, ¿no? Para Sí, cerrar, digamos, sí. en el LAC tenemos la idea de una incubadora de estudios, digamos. Si Mm, alguna unidad quisiera unirse a algún protocolo tuyo que pueda mm, hacerse tanto con fisiología peritoneal o con algún interés sí. particular que esté desarrollando la unidad, ¿lo verías bien? ¿Sería interesante unir a un grupo de médicos de Latinoamérica para alguna idea que pueda tener el hospital privado, ya sea de registrando datos? Si es enviar muestras, tendríamos que ver cómo, o aceptar Mm, análisis de cada uno de los países, sí, tal vez estandarizando el método de lectura. ¿Cómo lo verías? ¿Crees que es factible? ¿Cómo lo verías a ese sí. punto? Creo que es factible. Pienso que es totalmente factible. eh, Creo que sería importante. Pienso que se pueden conseguir recursos, inclusive. La Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal está esperando
que Sí, alguien exacto, que presente, alguien presente un que proyecto. alguien presente un estudio, si es posible, multicéntrico, regional. Están abiertos, digamos, a solicitudes de este tipo. No son enormes cantidades de plata, Pero ayuda, pero todo pero yo creo ayuda. que ayudan y alcanzan perfectamente para manejar muestras, y hacer muchas cosas más de lo que uno cree, sobre todo en Argentina, donde el rendimiento del dólar en este momento es muy alto. No sé en otros países de Latinoamérica. No, en este momento, que bueno, acá en Perú estamos con un momento de inestabilidad Mm, política, pero mm, calculo que se va a resolver, pero la mm, verdad que para toda Latinoamérica está convulsionada sí, de alguna manera, ¿no? Tanto sí, políticamente como también por la propia enfermedad que es el sí, COVID, que ha impactado en el sistema sanitario, sí, generando costos y muy difícil para mm, todos los países en sí, general. sí, tal Bueno, cual. Javier, para mí, de verdad, ha sido un placer. Hemos hablado de todo, vamos a Bueno, ver cómo segmentamos. bueno, En YouTube va a estar completa, pero vamos a ir mm, segmentando la entrevista. Para mí ha sido un placer verte, escucharte y que sos el primero que igualmente. participa de Mm, este conversatorio con sí, los presidentes del LAC. Así mm, que muchísimas gracias, Javier. bueno. Gracias a vos, Gustavo. Un saludo grande, un abrazo. Otro para Rosana también, que hace mucho no la veo. Sí, la tengo que entrevistar porque también ella fue presidenta acá del Perú, También, así que también. bueno, me toca A ahí cara, entrevistarla. a cara de perro, A cara de no creo perro, que una te entrevista salga, no creo sin que te salga. concesiones. Bueno, Listo, bueno, te agradezco muchísimo, saluda a tu familia, a tu señora que bueno, la quiero mucho. bueno. Muchísimas gracias por permitirme estos minutos contigo. No, Cuídate, gracias un a vos abrazo y grande. felicito. Chao, Gracias, un chao. abrazo. Chau, chau.